Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Nos hemos detenido a pensar alguna vez en el significado de la palabra orar? La palabra orar viene del latín orare, que significa hablar, rogar, llamar. Jesús viene dándonos un montón de ejemplos, no solo de cómo relacionarnos con los demás, sino de cómo relacionarnos con el Padre. Jesús buscaba tiempo a solas con Él, y como hoy nos lo dice nuevamente, oraba. Sí, como lo estamos escuchando, oraba. El mismo Dios Hijo oraba a su Dios Padre. Ahora, esta vez no era un día cualquiera o una oración cualquiera. Era una oración antes de una importante decisión. Vamos a ir más a fondo en 3 enseñanzas a partir del Evangelio de hoy. Primero, pasar la noche orando a Dios. Segundo, venir a escuchar a Dios. Y tercero, tocar a Dios. Primero, pasar la noche orando a Dios. Todos en alguna medida hemos tenido que tomar decisiones importantes en la vida. Pero preguntémonos cuántas veces antes de tomar esas decisiones hemos hecho una oración entregando al Señor esa situación o ese paso que vamos a dar. ¿Cuántas veces le hemos pedido que se haga su voluntad sobre la nuestra? Jesús, siendo el mismo Dios, ayunaba, buscaba estar tiempos a solas con su Padre y pasaba la noche orando antes de tomar una importante decisión. Una decisión que sería fundamental para la humanidad: elegir a los 12 apóstoles. Muchas veces tomamos decisiones solos, sin pedirle guía a quien ve el mapa grande de lo que es realmente nuestra vida. Oramos para entregarle nuestras decisiones a Dios, para pedir guía y discernimiento. Muchas veces estamos confiados en nosotros mismos, pero la historia nos recuerda que por nosotros mismos a veces andamos en el caos en el que estamos. Dice en su palabra en Proverbios 16:1, los planes son del hombre, pero la palabra final la tiene el Señor. También dice en Proverbios 21:31, el hombre prepara el caballo para entrar en la batalla, pero el Señor es quien da la victoria. Decisiones importantes como elegir la persona con la cual compartiremos el resto de nuestras vidas, una carrera universitaria, el lugar donde vivir, qué bien vamos a comprar, todas las decisiones las entregamos a Dios, pero hay decisiones especiales que ameritan esa noche orando, días orando, el tiempo que sea necesario orando. Dice en su palabra que en aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles, y llamó a las 12, incluido Judas Iscariote, quien fue el traidor. Jesús oró antes de elegir a sus 12 discípulos, y aún así uno de ellos falló. Esto nos indica que el hecho de que le entreguemos algo a Dios no quiere decir que todo salga como lo habíamos planeado. De hecho, muchas veces el Señor hace cosas mejores de lo que pensamos, aunque en principio pensemos que no. Alexandra era una joven emprendedora de 27 años, tenía su propio negocio y trataba de ser buena hija. Sobrevivió a una infancia de abandono de su padre y abuso. Ahora intentaba acercarse a Dios en medio de lo que hacía. Sin embargo, aún había muchas partes de su vida por sanar.
Cada vez que conocía a un hombre, las cosas se daban demasiado rápido y casi que vivían una vida de pareja casada sin estarlo. Pero así como empezaban, terminaban. Poco a poco ella empezó a sentir mucha dureza en el corazón hacia los hombres, pero en el fondo le pedía a Dios un hombre bueno con quien compartir el resto de su vida. Un día conoció a un joven, con el que el ritmo iba igual, pero había algo diferente. Él venía de un pasado difícil, pero anhelaba cambiar al lado de Alexandra, quien le había enseñado a orar. Él la buscaba y le pedía que le enseñara más, pero llegó un momento donde ella no sabía qué más dar. ¿Será esta la persona que el Señor quiere para mi vida?, se preguntaba. Decidió empezar a orar. Oraba y oraba. Información, conversaciones, situaciones y una conversación con su hermana apuntaban hacia la castidad. Alexandra quería estar estable con alguien, pero castidad era un término que le resultaba bastante extraño hasta de pronunciar. Segundo, venir a escuchar a Dios. Orar, orar, orar. Piensa en una conversación que se supone es entre dos y solo uno de los dos interlocutores habla y habla y habla sin darle oportunidad al otro de expresar una palabra. Lo mismo ocurre cuando nos dedicamos a orar y a no escuchar. ¿Y cómo escuchamos al Señor? Dios no es un Dios obvio. De hecho, en estas reflexiones no nos atrevemos a encasillarlo porque muchas veces Él se sale de nuestros esquemas. Cuando Jesús vino, se salió del esquema de los fariseos. Por eso es importante no solo orar, sino estar dispuestos a escuchar. Él nos puede hablar desde circunstancias y personas que jamás imaginamos, pero si hay algo claro, ir a su palabra es una oportunidad más segura para conversar con Él. Cuando le escuchamos en la Eucaristía, que es la celebración en la que escuchamos su palabra, cuando leemos la Biblia pidiendo la guía del Espíritu Santo, son definitivamente oportunidades para hablar con Dios. Lady era casada, tenía 2 hijos y a raíz de la difícil situación económica pensaron en que Lady volviera a trabajar, pero antes de tomar cualquier camino oraron y ayunaron todo el fin de semana antes de tener una conversación determinante. Cuando se sentaron a hablar, empezaron a analizar cómo esa situación cambiaría lo que habían establecido como prioridades. ¿Cómo iba esto a afectar su relación con Dios, que era la prioridad número 1? ¿Cómo iba a afectar a su familia, su proyecto de vida? Y la balanza apuntaba a seguir en casa. Sin embargo, Lady había escuchado hacía días al santo José María Escrivá de Balaguer, quien hablaba del trabajo también como una oportunidad de alcanzar la santidad. Después de los días de oración y ayuno, se sientan en la sala de su casa. Mientras conversaban, Lady vio un cuadro que estaba colgado en la sala justo al frente donde ellos estaban sentados, en el cual habían mandado a imprimir una parte del Salmo 128 que decía lo siguiente: Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo. Así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. En ese momento quedó en la cabeza de Lady: en la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas, una fructífera vid. En la intimidad de tu hogar. Señor, ¿qué me quieres decir acá?, preguntaba ella. Por alguna razón ambos sintieron que Dios les hablaba a través de este versículo bíblico. Después de hacer cuentas y balance de lo que ganaban y perdían a nivel tangible e intangible, en todas sus prioridades, Dios a través de su palabra lo confirmaba. Lady se quedó en casa y empezó a trabajar con su negocio. Y empezó la labor de evangelización que hacía con sus hijos, pero por fuera con otras familias. Aunque habían días difíciles, Dios confirmaba su decisión. Lady y su esposo oraron, ayunaron y también escucharon. Dios nos habla a todos de diferentes maneras, en diferentes formas. Puede que el mensaje de Lady no sea el mismo para ti, sea diferente, porque Dios lleva un proceso con cada uno de nosotros.
Dice en su palabra que después de bajar con ellos, Jesús se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Venían a oírlo. Mientras Lady estaba firme en la oración, en la lectura de su palabra y en los sacramentos, sentía paz y tranquilidad en su decisión. Cuando se alejaba, empezaba a entrar la ansiedad. Lady y su esposo aprendieron no solo a orar, sino a escuchar. Y tercero, tocar a Dios. Dice hoy en su palabra, y toda la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Es bello. Sí. Todo esto, orar, escucharlo, seguirlo, cargar la cruz, buscarlo, todo para poder tocarlo. El vacío de nuestra alma tiene su forma, solo con él se llena. Y de él sale una fuerza capaz de curarnos de la indecisión, de la depresión, del sentimiento de no saber qué hacer con nuestra vida, de la confusión, de la enfermedad, de las heridas de la infancia. Él con su fuerza es capaz de llenar de amor un corazón vacío, es capaz de sanar un corazón roto que siente que no es capaz de amar a nadie. El Señor con su fuerza es capaz de curar un matrimonio fracturado, un hijo pródigo. Orar y escucharlo para poderlo tocar. Alexandra habló con su novio y tomaron la decisión de tener un noviazgo en castidad. Empezaron a orar juntos por las noches a través de una llamada. Asistieron a varios retiros y empezaron como los noviazgos de antaño. Se confesaron y empezaron a asistir a la Eucaristía con regularidad. Al principio se sentía muy extraño, era como ir en contra de la corriente, pero empezaron a hablar mucho, a conocerse a fondo el uno al otro. La forma de verse fue cambiando. Sabían que debían evitar espacios en los que pudieran caer, pero durante 2 años se amaban más que nunca con un amor tan diferente, tan puro, tan único. Veían las debilidades del otro, no desde el reclamo, sino desde la comprensión, porque el hablar tanto les permitió entender que muchas de nuestras fallas de comportamiento vienen de vacíos que solo Jesús y su amor pueden sanar. Finalmente se casaron. Se dieron cuenta que antes de empezar todo esto creían conocer el placer de la sexualidad. El día de su noche de bodas sintieron el verdadero amor que viene de un encuentro puro tocado por el amor de Dios. Hay decisiones tan importantes en la vida que tomamos tan a la ligera. Si en este preciso momento estás en este punto, es simple. Sigue el ejemplo del amor mismo. Sigue el ejemplo de Jesús y ora. Escúchalo, ora y escúchalo. Ora y escúchalo. Y Él te permitirá tocarle. Y con su fuerza vendrá a traer la curación y la respuesta. No que tú quieres necesariamente o como tú quieres, sino como Él sabe que tú lo necesitas y lo que tú necesitas. Oración. Señor, en mis días más oscuros, aunque a veces no lo veía, tú fuiste mi luz. En mi soledad fuiste mi compañía y en medio del caos que había hecho de mi vida, tú me rescataste. Muchas veces hemos tomado decisiones a la ligera y hemos sido nosotros mismos nuestros peores enemigos. Pero aquí estamos en nuestra noche, orando, entregándote esta decisión importante. Danos la gracia de escucharte hablar en tu palabra, en la Eucaristía, Señor. Hoy te damos gracias por recordarnos que de ti sale una fuerza que puede curar lo que creemos incurable, que puede guiar nuestros pasos. Llévanos a ti, Señor, a hablarte más, a escucharte, a hablar y a tocarte, porque de ti sale esa fuerza que cura todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y por la fuerza del Espíritu Santo. Amén.